No funcionó llamar masón a Andrés Manuel López Obrador. AMLO no es un masón. No funcionó llamarlo populista. AMLO no miente y es transparente. No funcionó decir que se va a reelegir. AMLO es maderista. No funcionó decir que habría recesión económica. No la hubo y ya hay un pacto público y empresarial de inversión. No funcionó reiniciar la guerra contra el narco. Eso no se resolverá desatando la violencia en las ciudades. No funcionó difamar a Evo. Es un buen gobernante que estamos protegiendo de golpistas. No funcionó amenazar con aranceles y olas de migrantes. Se hicieron programas y se controlaron las caravanas. No funcionaron las provocaciones de encapuchados violentos. No funcionó llamarlo autoritario. No hubo ni habrá represión. Nada funciona. Así que ahora van por la clásica, llamarlo socialista, como si fuera algo malo. ¿Pero qué creen? AMLO tampoco es un socialista. Hey, yo soy el Dr. Julián Sagredo y hoy presentamos AMLO no es un socialista. Si AMLO no es un socialista, entonces ¿de qué corriente política es el nuevo presidente de México? Para los mexicanos es muy claro. AMLO es un mexicano comprometido, como muchos otros, con los ideales de la Revolución Mexicana, que a su vez heredó algunos principios tanto de la independencia como de la Reforma Mexicana. La Revolución Mexicana fue una revuelta popular conformada por varias facciones, cada una con su propio programa y exigencias. Fue una lucha popular, plural, práctica y pragmática, no envuelta en una ideología política clásica, sino mezcla de diversas peticiones surgidas auténticamente de las necesidades históricas de los diversos grupos sociales en México. De forma resumida, la Revolución Mexicana fue la lucha por el mejoramiento del nivel de vida de todos los mexicanos. Y desde este punto de vista, no es ni socialista ni capitalista. Sin embargo, para llevarlo a cabo, adoptó diversos principios que se pueden asociar a una u otra corriente política, evidenciando que esta forma dual de pensar es en efecto una trampa política para dividir a las personas y ponerlas a pelear. Todos los países tienen empresas públicas, del Estado, y empresas privadas, todos. Que nadie se sienta el 100% capitalista ni el 100% socialista. Todos los países tienen programas sociales para amortiguar los efectos de la desigualdad. Algunos países ricos, con sistemas financieros importantes, también tienen fuertes instituciones públicas de asistencia con programas de salud universales. Y es común la existencia de empresas del Estado que explotan de manera exclusiva o mayoritaria los recursos naturales de sus respectivos países. La nacionalización de las actividades que generan las mayores ganancias. La Revolución Mexicana es en este sentido muy parecida a estas formas mixtas. Tiene ideales fuertes de garantías de educación y salud para todos y también tiene en su eje central el reparto de la tierra y la libertad de empresa. Los mexicanos aprendemos desde muy chicos que nuestra Constitución es ejemplar, que fue una de las primeras que contenía la separación de la Iglesia y el Estado, la garantía de la educación y la salud, y la libertad del pueblo de hacer empresa, sindicatos y hasta de cambiar su forma de gobierno. Pero también aprendemos que es casi letra muerta, que no se cumple, que nadie la respeta, y que en la realidad vivimos atrapados por una serie de acuerdos y peticiones de gobiernos y mafias extranjeras, principalmente de los Estados Unidos, que nos mantienen en el atraso, endeudados y llenos de corrupción. Por ejemplo, durante la Revolución hubo una invasión norteamericana. El 21 de abril de 1914, la Marina norteamericana ocupó Veracruz, matando a 126 mexicanos en el proceso.
Buscaba proteger las inversiones norteamericanas en México y al mismo tiempo extender y profundizar su influencia y dominación sobre nuestro país. Más allá de su potencial subversivo, las relaciones entre la Revolución Mexicana y el movimiento progresista sindicalista de izquierda en Estados Unidos fue percibido como peligroso por las élites de ese país. El ala más radical de la Revolución Mexicana era la que estaba involucrada en organizar, junto con la Organización de Trabajadores Industriales del Mundo, a los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Para frenar a la revolución, los Estados Unidos se enfocaron en imponer a Venustiano Carranza en la presidencia de México, y para ello facilitaron el tráfico de armas para el ejército constitucionalista de Carranza y Obregón y lo suspendieron para el ejército de la Convención Revolucionaria de Zapata y Villa. Los norteamericanos salvaron y reconocieron de facto en Veracruz a un Carranza derrotado, hasta llevarlo a la victoria impulsando el armamento de sus tropas y de las de Obregón. El 11 de octubre de 1915, los barcos de guerra estadounidenses apostados en la bocana del puerto rindieron honores a Carranza como jefe de la nación. Los Estados Unidos, que inicialmente ayudaron a Huerta a planear el golpe de Estado contra Madero, cambiaron de opinión al notar que el porfirismo más bien obedecía a intereses europeos, en particular ingleses. Estados Unidos retiró su apoyo a Huerta, quien fue apoyado por las potencias europeas que querían seguir explotando el petróleo mexicano. La toma de Tampico y Veracruz en realidad sirvió para por ahí suministrar militarmente al ejército de Carranza, que con un programa lleno de demagogia, esto es, promesas ambiguas, sin haber sido el que lograra derrotar a Huerta y sin el apoyo popular, fuera impuesto por los Estados Unidos para controlar el destino de la revolución. A pesar de haber garantizado la formulación de la Constitución, Carranza no la implementó. Se ganó el repudio de las fuerzas de la Convención Revolucionaria y finalmente fue el mismo Carranza que con la ayuda de los Estados Unidos derrotó a las fuerzas populares revolucionarias de Zapata y Villa. El presidente López Obrador, en realidad, es uno de los mejores analistas que ha dado este país. Su diagnóstico siempre ha sido correcto. Y lo único que ha pasado con el tiempo es que se ha ido afinando y consolidando en programas específicos. Su punto de vista sigue lo que todos aprendimos de pequeños en este país, que la Constitución es un gran documento que no se cumple. Y no se cumple por culpa de la corrupción. Conoce muy bien la historia y sabe que esa corrupción es internacional, pero que existen principios de respeto entre las naciones que se pueden utilizar para aislarla y eliminarla. El gran logro de la Revolución Mexicana fue sin duda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero aparte de su consenso y escritura, la revolución misma no trajo grandes cambios sino hasta la presidencia del general Lázaro Cárdenas, que inició el reparto agrario, nacionalizó la industria petrolera y puso la base institucional del México que todos conocemos y que se ha ido deteriorando poco a poco, incluso al grado de casi ser desmantelado durante la larga etapa neoliberal de los últimos 30 años. La Revolución Mexicana surgió como respuesta popular a las injusticias de la explotación y el saqueo impulsado por Porfirio Díaz, que logró el crecimiento de la economía y la infraestructura, permitiendo el dominio de la industria por parte de extranjeros, pero a base de la explotación y del empobrecimiento de la población. La respuesta de la Revolución Mexicana no fue la institución de un Estado totalitario o la nacionalización de todos los medios de producción, sino una mezcla de libertad y base de seguridad social que nunca llegó a consolidarse debido a la corrupción impulsada principalmente por las exigencias y amenazas de nuestro vecino del norte. La Revolución Mexicana comenzó cuando Díaz trató de encarcelar a Francisco Ignacio Madero, su mayor contendiente para la presidencia, y que había formado cierta base social a partir de clubes antirreeleccionistas bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección. En ese momento el país entero se levantó en armas para apoyar a Madero, logrando que Díaz renunciara, se llamara a elecciones y se nombrara a Madero presidente.
Luego, cuando Madero fue presidente, diversos grupos revolucionarios no estuvieron de acuerdo con su programa de trabajo y siguieron actuando en rebelión, mientras en la capital, Madero era asesinado por Victoriano Huerta en un golpe de estado militar impulsado por Estados Unidos y Europa. Madero había fallado, confiándose de no desarmar las estructuras del ejército federal porfirista. Nuevamente se unieron todas las tropas revolucionarias hasta derrotar a Huerta, principalmente por la división del norte de Villa y Felipe Ángeles, con la batalla decisiva conocida como la Toma de Zacatecas. Pero cuando Huerta renuncia, Estados Unidos impone de facto a Carranza, que logra plasmar los principios de la revolución en la Constitución, pero que no la implementa, y finalmente traiciona a los revolucionarios hasta derrotarlos. Los principios zapatistas de la Revolución Mexicana fueron resumidos en el Plan de Ayala del 28 de noviembre de 1911, en el que se rechazó el planteamiento del Plan de San Luis, en el que se planteaba únicamente la revisión de los juicios de tenencia de la tierra durante el Porfiriato. En el Plan de Ayala se llamaba a restituir la propiedad de la tierra a todos los campesinos, pues se sostenía que las tierras les habían sido arrebatadas por caciques, hacendados y terratenientes, y aunque parecieran ser principios socialistas, su lema fue reforma, libertad, justicia y ley. El villismo, por otro lado, fue un movimiento más bien militar, fundado en el odio hacia los hacendados y que no tenía un plan político claro, sino alianzas que fueron evolucionando durante la Revolución. Primero con Madero en contra de la reelección y luego con Zapata en contra de la demagogia de Madero. Esto es, sus promesas incumplidas. Sin embargo, los ideales más radicales fueron los de los hermanos Flores Magón. El padre de los Flores Magón, Teodoro Flores, fue un militar que combatió en la Guerra de Intervención estadounidense de 1846 a 1848, en la Guerra de Reforma de 1857 a 1868, en el Ejército Liberal de Benito Juárez y en la batalla del 2 de abril al lado de Porfirio Díaz. Díaz había sido un héroe militar mexicano contra la invasión francesa, y ese 2 de abril de 1867, Díaz asaltó Puebla y se la arrebató a los franceses. Teodoro Flores tenía un gran rencor contra Díaz por no haberle reconocido nunca su participación en esa batalla. Y este odio fue inculcado a sus hijos. Las actividades políticas de los Flores Magón entre 1900 y 1910 son consideradas precursoras de la Revolución Mexicana. Como periodistas tuvieron que huir a Estados Unidos por la persecución de Díaz. En el exilio desde 1904, Ricardo y Enrique impulsaron la creación del Partido Liberal Mexicano, que publicó su programa en 1906 en San Luis, Missouri. Y desde esa época comenzaron a organizar la revolución social mediante huelgas como la de Cananea y Río Blanco, y algunas rebeliones como la de Acayucan y otras en el norte. Las ideas de los hermanos Ricardo y Enrique, influenciadas por autores anarquistas y socialistas, derivaron en la idea de la abolición del Estado y de la propiedad privada, principios que de hecho nunca fueron adoptados por otras facciones de la Revolución Mexicana, que no están plasmadas en la Constitución y que no forman parte de los principios de Andrés Manuel López Obrador. Estos principios tampoco son socialistas, pues se pide la abolición del Estado, mientras que los principios socialistas más clásicos abogan por la dictadura del proletariado, que en la práctica se han plasmado en forma de un cuerpo burocrático dictatorial que no cumple con el objetivo. En el capitalismo se tendía a la dictadura del poder económico, concentrado en instituciones religiosas y financieras, y en el tráfico de influencias de las familias poderosas. En el socialismo se tendía a la dictadura de los burócratas y la ineficiencia empresarial por falta de competencia y responsabilidad. Y en el anarquismo, ambos sistemas se mezclan y se confunden. De hecho, no existe todavía un programa anarquista.
Los anarquistas no son esos encapuchados violentos que salen a hacer teatro barato durante algunas manifestaciones. Esos son neonazis pagados, con discursos que parecen de izquierda. Lo peor es que algunos no son pagados, sino que ya les lavaron el cerebro a base de mentiras. El anarquismo de los Flores Magón, esto es, el verdadero anarquismo, es muy especial y algo utópico, pero no por eso despreciable. Ellos argumentan que abolir a la propiedad privada significa el aniquilamiento de todas las instituciones políticas, económicas, sociales, religiosas y morales que componen un ambiente que asfixia la libre iniciativa y asociación de los seres humanos que se ven obligados a entablar una encarnizada competencia en la que salen triunfadores los más egoístas que colocan su bienestar personal sobre cualquier consideración de humana solidaridad y de humana justicia. Entre sus grandes aciertos está relacionar al capitalismo con el clero, algo de lo que ya hemos hablado mucho. Y entre sus defectos está el subestimar el poder económico de los grupos que una vez implementado el anarquismo volverían a tomar el poder. La libre iniciativa y la libre asociación no son principios socialistas, son más bien principios asociados con el capitalismo. Pero en el magonismo, esto se acompaña por la ausencia de propiedad privada. Sin embargo, en la práctica, todavía no conocemos cómo generar un sistema sin propiedad privada. Y este es otro de sus defectos. Se supone como acto de magia que la abolición de la propiedad privada traerá todos los beneficios de una sociedad justa. Pero se deja de lado la etapa de convivencia entre los dos sistemas, con y sin propiedad privada. ¿Y quién va a forzar a los miembros de la sociedad a no permitirla o reconocerla? Y sin propiedad privada, entonces, ¿cómo desarrollar un patrimonio? Yo no digo que no se puede, pero todavía no sabemos cómo. Lo que sí me queda claro es que un anarquismo parcial no es conveniente, porque sirve en bandeja de plata el poder a los grupos de mayor poder militar y económico. Se necesita de una sociedad organizada, con instituciones democráticas que la protejan de los abusos del poder, por lo menos en estas circunstancias en las que vivimos. Yo lo que creo personalmente es que los fines del anarquismo son fines universales. La libertad, la justicia, la igualdad de oportunidades, el triunfo de los justos y de los trabajadores, y que la abolición de la propiedad privada es una propuesta para lograrlo. Pero tal vez no es la buena. Parece tener muchos problemas de implementación. Lo que hoy podemos llamar principios de la Revolución Mexicana son las acciones que vinieron 2 décadas después con la presidencia del general Lázaro Cárdenas. Cárdenas fue un general del ejército constitucionalista de Carranza y Obregón, leal al presidente Plutarco Elías Calles, fundador del Partido Nacional Revolucionario. Cuando Cárdenas fue electo presidente, este superó políticamente a Calles y no permitió que siguiera ejerciendo el poder tras bambalinas. En 1938, Cárdenas refundó el partido y lo llamó Partido de la Revolución Mexicana, basado en la representación sectorial campesina, sindical, profesional y militar. Al incorporar a los militares a la estructura partidaria, de hecho les quitó el poder. Y pudo en 1940 finalmente pasar el poder a una figura civil moderada. Cuando Huerta asesinó a Madero, Cárdenas, que pensaba volverse maestro, se unió a un grupo de zapatistas que finalmente fueron disueltos por las fuerzas de Huerta. La participación en las fuerzas revolucionarias era voluntaria y su posición de liderazgo la logró dando la percepción de que era muy honesto para el manejo de las finanzas, característica que mantuvo durante toda su carrera. Uno de los valores más resaltados y practicados por López Obrador es la honestidad. En esto, Andrés es muy cardenista, aunque de forma general, la honestidad es un principio universal. Cárdenas se movió al norte y se unió a las fuerzas de Álvaro Obregón, y luego a las de Pancho Villa, y cuando Villa fue derrotado por Obregón, a las de Plutarco Elías Calles, que trabajaba para Venustiano Carranza. Calles, sin embargo, lo obligó a emprender operaciones militares contra los indígenas yaquis y contra los zapatistas de Michoacán y Jalisco.
Aunque Cárdenas era un protegido de Calles, su mentor ideológico fue Francisco J. Múgica, fuertemente anticlerical y con un fuerte ideario social. Múgica es de hecho el gran padre de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Participó en la Asamblea Constitucional de 1917 y debido a sus posiciones y debates con otros delegados, siempre será recordado como uno de los mejores delegados y un ideólogo fundamental de la Constitución, en la que sus ideas en cuanto a religión, política, economía y educación quedaron plasmadas en los artículos 3, 27 y 123. Antes de ser presidente, Cárdenas fue gobernador de Michoacán, en donde dio prioridad al reparto de las tierras, expropió haciendas y creó ejidos, que son tierras comunales controladas por el Estado. Encontró fuerte oposición de hacendados y del clero, pero no frenó su programa. También facilitó la formación de organizaciones campesinas y de sindicatos, mejoró la educación, inspeccionó personalmente las escuelas y abrió cientos de nuevas escuelas en el medio rural. Fue un gran promotor del turismo y de la cultura indígena. Recordando los tiempos en los que fue encomendado militar en la zona petrolera, en la que pudo observar los abusos de las petroleras extranjeras y sus trampas para no pagar impuestos y mantener el saqueo de la nación, impulsó la nacionalización de toda la industria petrolera. Esto primero comenzó con la lucha por mejorar los salarios de los trabajadores y demandar el pago a los nuevos sindicatos. El gobierno tomó en sus manos el juicio de arbitraje y demandó el pago, que fue rechazado por las empresas. Para presionarlas, primero se cancelaron concesiones petroleras otorgadas durante el Porfiriato, algo que nunca antes había pasado, y que generó burlas de las petroleras que pensaban que dado que los ingenieros más calificados eran todos extranjeros, México no podría levantar este tipo de instalaciones y sería una catástrofe. Las empresas apelaron a la Suprema Corte de la Nación, que finalmente falló en su contra el 1 de marzo de 1938. Múgica redactó la Declaración de Expropiación y el 18 de marzo de 1938 se declaró la nacionalización total de las reservas petroleras mexicanas y la expropiación de todos los equipos de exploración y perforación de las empresas petroleras extranjeras en suelo mexicano. Cuando Cárdenas llegó al poder, se bajó el sueldo a la mitad de su predecesor. Ofreció asilo a los derrotados de la Guerra Civil Española. Intentó establecer el voto universal para las mujeres, aunque no lo logró por la fuerte oposición que argumentaba que las mujeres todavía eran muy influenciadas por los curas. Impulsó el apoyo a las comunidades indígenas. Mantuvo la política laica de educación impulsada por Calles, pero se dio un poco a la presión de grupos religiosos que formaron una nueva cristiada. Promocionó la creación de sindicatos democráticos como la Confederación de Trabajadores Mexicanos. Impulsó el reparto de la tierra, cerca de 180,000 kilómetros cuadrados, creando ejidos. ¿Todo esto les parece familiar? Para todos esos ignorantes que llaman socialista a AMLO, aquí está la respuesta. Me temo que no cabe en 200 caracteres. Pero para todos los mexicanos es muy clara y ningún intento de meternos en la retórica barata de la política bipolar va a funcionar. AMLO es un revolucionario. Es juarista porque reconoce el valor de la separación de la Iglesia y el Estado. La Iglesia es una institución política y de dominio económico que no se debe permitir como tal. Cada quien debe de tener libertad de culto, pero no utilizar sus creencias en contra de nadie. AMLO es un constitucionalista. Entiende los principios establecidos por Múgica y busca que se respeten. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al bienestar más básico, el derecho a tener oportunidades. AMLO es villista, pues busca el respeto de la soberanía nacional y la lucha contra la injusticia. AMLO es zapatista, pues busca el bienestar de los campesinos y el respeto a la posesión de sus tierras individuales o comunales. AMLO es indigenista,
pues busca el reconocimiento y el respeto de las naciones mexicanas y sus conocimientos y costumbres, sin discriminación o prejuicio religioso. Y más que nada, como ya hemos visto, AMLO es cardenista, pues busca que el desarrollo de la nación traiga beneficios a todos los mexicanos y que se respeten e implementen con eficacia todos los principios de la Revolución Mexicana. Les agradezco mucho el haber estado aquí conmigo y nos vemos la próxima vez.